también. No voy a hacer mucha introducción, pero ayer tuvimos un acto muy lindo en la primera iglesia de la división, ahí en Crespo. Y ahí me estaba enterando que son más de 1000 lugares donde esta semana va a haber algo especial, esta semana especial de evangelización y demás. Así que impresiona, ¿no?, pensar que va a haber, creo que son 1020 lugares donde se va a predicar la palabra, se va a hablar de Cristo, y qué bueno es eso, qué bueno. Qué bueno que acá también se haga, y acá estamos desafiados para eso, ¿no? Bueno, alcanza como introducción, ¿no es cierto? Vamos a la palabra entonces. Hay palabras bíblicas que son tan estimulantes, tan profundas. Creo que la palabra bienaventurado es una de ellas. Algunas de las palabras bíblicas son difíciles de traducir, porque encierran, imaginen por ejemplo la palabra shalom. Es tan difícil de traducir. La palabra bienaventurado también es una de ellas. Macarios, dirían los que escribieron el Nuevo Testamento. Dentro de este campo semántico de la bienaventuranza está la idea de la dicha, la bendición, que es un poco más que solo estar alegre, ¿no? Podría traducirse como afortunado, como feliz. Y qué impresionante que la Biblia, y particularmente el libro de Apocalipsis, tenga algo para decirnos sobre un concepto tan positivo en medio de este mundo que tiene tantas otras cosas y tantos otros ingredientes no tan lindos, ¿no? Lo cierto es que, como muchos saben, el libro de Apocalipsis tiene 7, y es curioso que se repita esta cantidad de veces, 7 bienaventuranzas. Sí, es muy interesante. La idea es leerlas, reflexionar en ellas y apropiarnos de algún mensaje que haga de nosotros personas más dichosas en el Señor, felices en el Señor. Habrán leído el concepto, los cristianos están llamados a ser personas más felices. ¿Lo creen? ¿El Evangelio puede traer alegría a nuestras vidas? Dice por ahí Elena, la fe cristiana simplifica las cosas. Pareciera que no. Simplifica, nos da otro sentido, y queremos apropiarnos de ese mensaje. Apocalipsis capítulo 1, queridos, versículo 3. Apocalipsis tiene 7 u 8 visiones y tiene un prólogo bien interesante que culmina, antes de los saludos, con una bendición, con una bienaventuranza. Capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estaba destinado este documento inspirado a ser leído públicamente en las iglesias. No era el mundo antiguo un tiempo cuando muchas personas sabían leer. De manera que en las iglesias había lo que ocurría antes en la sinagoga, ocurría también en las iglesias. Se hacía una lectura pública de las Escrituras. La bienaventuranza aquí alcanza a aquel que tendría la dicha de leer públicamente el mensaje. Pero no solo para aquel que le tocara ser el lector,
sino para aquellos que escucharan semejantes palabras. Bienaventurado el que lee, en singular, era uno el que habría de leer, pero también los que oyen. Por eso el oír es tan importante en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan el pasaje del apóstol donde dice, la fe es por el oír? Y el oír por la palabra de Dios, no cualquier cosa, es la palabra del Señor. Y acá dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, e incluso un poco más, ¿verdad? Y los que guardan las cosas en ella escritas. Cuando esa palabra leída, escuchada, se traduce en una vida tocada por la palabra, orientada, moldeada por la palabra, ahí la bienaventuranza es real. Qué lindo el privilegio de leer y de entender y de escuchar la revelación de Dios. Yo no la conocía, pero preparando una parashá, una de esos pequeños sermones que se usan en las sinagogas, en este caso la comunidad hebrea adventista, me encontré con la fiesta del Simchat Torah. Simchat Torah, la alegría de la Torah. Cuando termina la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Ahí viene la Simchat Torah. Porque se cierra un ciclo de lectura de la Torah y comienza un nuevo ciclo de lectura. Y es muy interesante, empecé a ver algunas fotografías de cómo se celebra eso, ¿no? Los maestros allí, los rabinos, cargando la Torá y haciendo unos círculos con la Torá, con una manifestación de alegría tan grande que con esos vestimentas adustas se ponían a danzar con la Torá en círculos. Y me llamó la atención 7 círculos con la Torá y con el lema: no hay felicidad más grande que la felicidad de tener en nuestras manos la Torá. La Torá es la ley, la instrucción, la palabra de Dios, la alegría de la Torá. Bueno, algo así refleja esta primera bienaventuranza del libro del Apocalipsis, ¿no? Bienaventurado, feliz, alegre, dichoso, bendito, venturoso. ¿Quién? Sí. Exactamente. Qué lindo sería que todos nosotros hayamos descubierto ya la alegría de la Torá. La alegría de la palabra. Empezar a leer la Biblia es todo un desafío tan grande. Cuando empezamos a leerla por primera vez, pasamos por toda una serie de etapas. Desde la admiración hasta por allí, tanta cosa, tantas historias, tantas revelaciones. Pero en algún momento, por lo menos los que perseveran, encuentran la alegría de la palabra, el gozo de la palabra. Aquel, como dice Elena de White, que abre la palabra y se siente que está en audiencia con Dios. Después aparece la segunda bienaventuranza en el capítulo 14. Capítulo 14, ya pasando la bisagra del Apocalipsis hacia la segunda parte. Una primera parte es para nosotros más bien histórica, la segunda parte es profética. Y en el texto de Apocalipsis 14, verso 13, aparece la declaración, ¿no? Dice Juan: y oí una voz
que me decía desde el cielo, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Oh, cuánta riqueza, cuánta cosa se podría decir sobre este texto. Pero lo primero que se me ocurre es decir, qué raro este texto, donde la bienaventuranza va más allá de la muerte misma. Claro, es un tiempo especial. Esta bienaventuranza sigue al mensaje del tercer ángel, ¿lo han notado? Los tres ángeles ahí en Apocalipsis 14, que termina con el verso anterior, aquí está la paciencia o perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero tener una calidad de experiencia cristiana en este tiempo profético no será fácil necesariamente. Ya el capítulo anterior nos hablaba de aquellos poderes políticos y religiosos que habrían de unirse y confabularse para un tiempo de intolerancia, de medidas restrictivas, un tiempo de dificultades muy grandes. Y en ese tiempo de crisis final, hay una palabra, dice, bienaventurados los que de aquí en adelante, no habla de cualquier tiempo, es de ahí en adelante, los que mueren en el Señor. Descansar en el Señor significa, como dice Isaías capítulo 26, descansar durante un tiempito mientras pasa la indignación para despertar en el glorioso día del Señor. ¡Qué maravilla! Los que mueren en el Señor, es decir, aquellos que van a pasar por esa experiencia habiéndose apropiado de la vida, de la salvación, de la esperanza que hay en Cristo, y con esa certeza. Y Dios les dará un descanso. Bienaventurado descanso, dice acá. Pero sus obras siguen. ¡Qué maravilla! Por una parte, queridos, las obras de los fieles de Dios están escritas en los cielos, donde hay registros, ¿o no? Sí. No importa cuántos conozcan o cuántos sepan, Dios tiene registros de cada cosa y ahí permanecen. Pero es más que eso. La influencia de un hijo de Dios traspasa la muerte, traspasa la sepultura, continúa. Me acuerdo un incidente. 1898, no quiero decir que me acuerde de aquello, digo, de la historia. El hermano Jorge Lust apoyó la iniciativa del pastor Frank Westphal de crear un colegio adventista en Entre Ríos. Y ofreció de su campo de trigo 17 hectáreas para la fundación de un colegio. Dice el relato que el pastor Westphal fue a ver el campo parcialmente plantado de trigo, una colina donde no había otra cosa, y llevó a otros hermanos. No sabemos quiénes eran esos hermanos. Jorge Lust probablemente, tal vez Jorge Riffel, tal vez Reinhard Hetze, que había vivido en esa zona ahí, no sé.
Lo que sí sabemos es que se arrodillaron para orar. Y dice que las marcas de las rodillas quedaron marcadas en aquel campo, ¿no? Y me parece una figura tan hermosa de los inicios de nuestra institución. Personas arrodilladas en un campo donde no había nada, comenzando lo que hoy es la Universidad Adventista del Plata, ¿no? Sí, el hermano Luz había donado esas tierras. Él falleció, toda su familia, ahí en el cementerio del Libertador San Martín está su tumba y una humilde placa que reconoce aquella donación. Pero mucho tiempo después, una nieta apareció para hacer una donación de un jardín de oración. Una empresaria norteamericana, nieta de Jorge Lust, para donar, ¿no? Y él no conocía esos lugares, así que fue para la inauguración del jardín de oración y se sintió impresionada por todo aquello. Dice, pensar que fue el abuelo el que donó estas tierras. Se sintió tocada e hizo la pregunta que todos los administradores gustan de escuchar. Rector, ¿qué necesita la institución? ¿Qué necesitan? Era por allí, no me acuerdo bien qué año, pero en torno a 2010. Dice, nuestro desafío mayor es el templo. Queremos hacer un templo digno del Señor, lindo templo acá, y necesitamos recursos. Muy bien, dijo, muy bien. Voy a donar, solo que ustedes deben poner otra parte igual. O sea, yo voy a poner tanta cantidad y ustedes pongan otra parte. Así terminamos con el templo, ¿no? Y efectivamente, no recuerdo exactamente la cifra, pero no era poco, ¿eh? Yo no me acuerdo si eran 400 o 500 mil dólares o algo por el estilo. ¿Qué la inspiró? Aquella donación de su abuelo, hecho tanto tiempo atrás, la motivó a seguir haciendo lo mismo en favor de la misma institución. Los hijos de Dios pueden descansar, pero sus obras de bien continúan más allá, en favor de la familia, de la gente, de la iglesia. Sus obras con ellos siguen. Hablar de la muerte no es agradable, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestro mundo. Mi suegra es muy graciosa por allí de vez en cuando y me dice, a veces se pone filósofa, ¿no? La otra vez me dice, ¿viste, Daniel, que esta vida no es gran cosa? Pero no nos queremos ir. Y esa es la verdad. Pero sea como sea, qué bueno es estar, sea que vivamos o que descansemos en el Señor. Porque hace toda la diferencia. En el Señor. Para los que no creen puede que no. Pero para el Hijo de Dios hace toda la diferencia. Capítulo 16 de Apocalipsis, verso 15. Capítulo 16, verso 15. Dice Jesús, yo vengo como ladrón. Bienaventurado ante esa certeza de una venida para muchos sorpresiva de Cristo, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Cristo viene y para muchos la venida de Cristo será así inesperada, será una sorpresa que llegará como un ladrón en la noche. Por eso es tan importante estar despierto y estar atento. Dice el Señor, bienaventurado el que vela. Velar significa eso,
mantenerse despiertos, alertas y vigilantes, en un tiempo de engaños. Ya que les hablé de mi suegra, en realidad ella es la segunda esposa de mi suegro. Les contaba la otra vez a los hermanos lo que me hizo reflexionar en este tiempo. Se cayó, 80 y muchos, ¿no? Se cayó. Y a veces, tal como en la historia humana, una caída te puede alejar del hogar. Así que el hijo tuvo que llevarla a un lugar donde pudieran cuidarla. Y es muy interesante, ella siempre fue una mujer que ha dormido muy bien. Dormía en la noche, a la tarde, dormía su siesta entrerriana, sin ningún problema, ¿no? Pero ya no. Ahora, en ese lugar que ella sabe que no es su hogar, no es su casa, lo único que ella piensa es en volver a su hogar. Es lo único que piensa. Y siempre piensa que el hijo va a volver a buscarla. Esa tarde vendrá. Estoy esperando que venga, porque Él me va a llevar al hogar, ¿no? Si antes dormía plácidamente la siesta, ahora permanece esperando, porque mi hijo va a venir y me va a buscar. Y a veces mi esposa va a la sacar una vuelta y dice, no, pero yo no quiero irme porque, ¿y si mi hijo vuelve y yo no estoy? Pero no importa. No. Así que siempre está preparada, su cama hecha, su valijita pronta, porque el hijo vendrá a buscarla para llevarla a su hogar. A mí me conmueve la metáfora de la espera del hijo, al cual aguardamos también nosotros, para que nos lleve de vuelta ¿a dónde? Al hogar. Ella no quiere dormir, porque el hijo puede llegar. Y esa es la realidad de nuestras vidas. No es un tiempo para dormirnos espiritualmente, ¿verdad? No es un tiempo para el descuido. Es un tiempo para, como dice Jesús, para velar y aguardar. ¿Qué mensaje? Y guardar nuestras ropas. Él tiene su valijita lista, pronta. Guardar nuestras ropas, pero aquí habla de nuestras vidas. Nuestras ropas son nuestras vidas. Son nuestros caracteres que deben ser guardados. ¿No es este un tiempo de pureza en la sociedad que vivimos? Es un tiempo de muchas cosas que manchan las vidas de los hombres, sus pensamientos, sus ropas espirituales, siempre expuestas a la suciedad de nuestro mundo, ¿verdad? Siempre expuestos, siempre. En un descuido nos manchamos. Qué bueno es guardar las ropas. Las ropas las hemos recibido de Cristo. Las ropas espirituales se reciben por fe en Jesucristo. No hay mérito en nosotros, pero sí el deber de cuidarlas. Hermanos, es un llamado a la lealtad a Dios en este tiempo. Es un llamado a la lealtad. Permanece despierto y permanece con las ropas limpias. Por Cristo, claro, por Cristo. Pero permanece. Vamos al 19, por favor. Capítulo 19, verso 9. Ahora es el mensajero que se comunica con el apóstol prisionero en Patmos, atento a estas revelaciones tan conmovedoras. El ángel me dijo, escribe,
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ocurre sin dudas hacia el final de la historia de este mundo. No es un desayuno, no es un almuerzo, es una cena al final del día. Y los bienaventurados son, dice, los que son llamados a la fiesta de bodas, como la parábola del Señor Jesús, Mateo 22. Bienaventurados los invitados a participar de la fiesta de bodas. Nos gustan las bodas, ¿verdad? A pesar de que el matrimonio es un arte, un desafío tan grande, las bodas nos encantan, nos gustan. Y nos gustan que nos inviten, nos gusta que nos inviten. Y acá dice bienaventurado. Claro, a veces nos confundimos un poco porque creemos que la novia es la iglesia, pero aquí la novia está invitada a la fiesta de bodas. Es cierto, en muchas partes de la Biblia la novia, la esposa es la iglesia, pero no aquí. No acá en esta parte del Apocalipsis, no. El Apocalipsis dice que la esposa, la novia del Cordero es la nueva Jerusalén, vestida como eso, como una novia hermosa. Y esta es la hora cuando Cristo termina su obra actual de mediación en el santuario celestial. Y quién sabe, ese tiempo está cercano. Cuando su obra de mediación termine y Él sea coronado para volver por segunda vez a buscar a sus hijos, para participar de ese encuentro feliz. Hay un contraste también, es interesante, un contraste entre esta cena de los redimidos y otra cena que habrá de devorar a los impíos hacia el final. También aparece esto en el capítulo 19 del Apocalipsis. Cristo con la nueva Jerusalén, capital de ese reino. Cristo recibiendo su reino, siendo coronado como soberano del universo, habiendo terminado su intercesión y volviendo a este mundo para buscarnos y llevarnos a su reino. Todos nosotros estamos invitados a esa cena de bodas. Todos estamos invitados a participar de ese encuentro feliz. Hace tanto tiempo, Cristo quiere llevarnos a su reino. Y quiere que ninguno de nosotros falte para poder compartir con Él la eternidad. Por eso somos bienaventurados. Capítulo 20, verso 6. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que aquellos resucitados serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán allí en los cielos con Él durante 1000 años y después sobre la tierra por toda la eternidad. ¿Qué resurrección es esta? Tantas resurrecciones en la Biblia. Moisés ya fue resucitado, otros fueron resucitados por los profetas, por Cristo, por los apóstoles. No, habrá una resurrección especial, etc. Pero aquí se trata de, capítulo 20, la primera resurrección, la resurrección de los fieles, dando inicio a este periodo
de 1000 años, la resurrección de los justos. Y dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Habrá una segunda resurrección, pero será muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Hay alguna declaración por ahí de Elena de White sobre esto y dice, será terrible el despertar. Hablando de la segunda, ¿no? Será terrible el despertar de aquellos que abrirán sus ojos y se darán cuenta que lo han perdido todo en su lucha por la vida. En contraste con eso, acá dice, felices, dichosos, benditos, bienaventurados, aquellos que abriendo los ojos se encontrarán con ¿qué? Con el Cristo que ha venido a buscarnos. ¿Por qué será que el diablo nos engaña a no hacer buenas elecciones, a no elegir bien? Pero está en nosotros elegir si vamos a ser parte de los bienaventurados que resucitarán en la primera resurrección y no de aquellos que resucitarán en la segunda. ¿Es nuestra oportunidad o no? Hoy está abierta esa oportunidad. Bienaventurados. Todo lo demás habrá quedado atrás para siempre. Qué alegría poder participar de esa resurrección de los fieles. Capítulo 22, último capítulo. Tengo que hablar no muy largo, si no ustedes no van a venir durante la semana. Sí. Así me decían en el primer distrito, decía, me gusta el pastor Plenk porque predica corto. Dice. No decían que era linda la predicación, solo que era corta. 22:7. Vengo pronto. Diríamos amén, ¿no? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Prácticamente igual que la primera bienaventuranza. Pero aquí en el contexto de la parusía, como dicen los teólogos, la venida, la presencia de Cristo. Vengo pronto. Felices los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Porque son esas palabras las que nos prepararán para poder recibir a Cristo en su venida. Bienaventurados aquellos que guardan los consejos, las admoniciones, las amonestaciones de este libro y están listos para ir con Cristo. La séptima está en el mismo capítulo 22, versículo 14. Este es un capítulo conmovedor del Apocalipsis, capítulo 22, verso 14. Bienaventurados, otra vez. ¿Quiénes? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y fíjense cómo la historia del gran conflicto se cierra a la historia del pecado que entró en el Edén. Ahora, otra vez, después de tanto tiempo, se abre el camino al árbol de la vida. Todo un símbolo de la eternidad que Dios coloca. Un árbol real, pero símbolo de la vida que viene de Dios. Y para entrar por las puertas de la ciudad, la ciudad de Dios. Qué lindo, qué lindo. Jerusalén tenía puertas. Las 12 puertas de la visión aparecen allí.
Visitamos una vez ese lugar, Israel. Es muy impresionante estar en esa explanada del templo, las murallas, el Monte de los Olivos, y nuestro guía que nos contaba la historia de Jesús como que fuera cristiano. Nuestro decano le hizo la pregunta: ¿y tú que conoces tan bien la historia de Jesús, por qué no eres cristiano? Bueno, dijo él, ¿ven esa puerta cerrada, esa que va para el Monte de los Olivos? Alguna vez el Mesías vendrá y esa puerta se abrirá y el Mesías entrará por esa puerta. Por eso es que muchas tumbas están en la orilla de ese camino, con la idea de que cuando el Mesías venga serán las primeras tumbas que habrán de abrirse en la resurrección. Dice, bueno, si aquel día llega y resulta que el Mesías es Jesús, bueno, seré cristiano. Seré cristiano. Bueno, aquí habla de puertas que se abrirán en la ciudad de Dios, donde los redimidos con alegría podrán entrar por ella y podrán disfrutar de la eternidad. Pero el texto dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener ese derecho al árbol de la vida, para poder entrar por las puertas. Porque según seguimos leyendo después, hay otros que no entrarán. Habrá quienes quedarán fuera, ¿verdad? ¿Cómo es posible hacerlo? Si ustedes me permiten regresar al capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 14, hay allí una expresión muy hermosa, 7:14. Después de esa multitud hermosa y emocionada de redimidos, Juan quiere saber, estos, ¿de dónde estos que están de vestiduras blancas? ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Y dice el versículo 14, después de todo aquello, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. No son los que han pasado una vida fácil necesariamente. No. Han tenido tribulaciones. Dice, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Tenemos vidas manchadas, contaminadas por el pecado. Hemos nacido en este mundo de pecado. Somos nosotros pecadores. Nadie entrará a los cielos por mérito propio, por derecho personal. Nadie. Pero como dice el himno, hay poder en la sangre de Cristo. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y han permitido, como dice el apóstol, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto al alcance de una oración. Todos nosotros podemos tener vestiduras blancas. Y entre esa multitud de vestiduras blancas habrá grandes pecadores que han recibido a Jesús y han visto sus vidas limpiadas, transformadas.
Y eso es muy lindo. Es muy lindo. A mí me emociona mucho esta gran multitud. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Se han pasado momentos difíciles? Claro que sí. Claro que sí. Dice Elena, no es este un desfile, es un campo de batalla. No es un desfile. Pero sus vidas han sido blanqueadas por la sangre de Jesucristo, a quien hoy debemos recibir una vez más. Las vestiduras blancas es la justicia de Cristo, imputada e impartida. Derecho y habilitación, porque acá lo dice, derecho a entrar, derecho al árbol de la vida, la justicia de Cristo. Decíamos, qué bueno es pensar en esta riqueza conceptual detrás del concepto de bienaventurado. Y qué bueno es que el Apocalipsis registre esta palabra precisamente una cantidad de veces, 7 veces, que es todo un símbolo de algo pleno, completo, perfecto, como los 7 días de la creación, donde todo era bueno en gran manera. Dios quiera darnos a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través del Evangelio, esa esperanza maravillosa de estar entre los bienaventurados. Amén. Que Dios nos bendiga. Oramos, entonces, ponemos de pie. Nuestro querido Padre, que estás en los cielos, Señor, muchas gracias. Nos has permitido el privilegio de estar en tu presencia, cantar, escuchar esta hermosa música, cantar nosotros con alegría, recordar a Cristo. Gracias también por la alegría de tu palabra, por tener en nuestras manos la Torá, que nos habla de ti, nos trae un mensaje capaz de transformarnos y traernos esa dicha, esa alegría de poder vivir en tu presencia y caminar en tus caminos. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es el Cordero cuya sangre ya fue derramada por cada uno de nosotros, con la capacidad de purificarnos aún de los más horribles pecados y darnos vestiduras blancas. Nos imaginamos, Señor, entrando en los portales de la ciudad. ¿Qué mérito hay en nosotros, Señor? Ninguno, absolutamente ninguno. Por eso Jesús será siempre la razón de nuestra gratitud, nuestra alabanza. Por eso nuestras coronas caerán a sus pies. Gracias, Señor, porque en medio de este mundo el velo de la profecía nos permite mirar más allá y ver lo que tú prometes para tus hijos. Y eso nos hace muy felices, nos da mucha esperanza. Bendice a cada hermano presente, Señor, que pueda recibir la bendición que necesita, que ha venido a buscar. Sobre todo que podamos irnos en paz, con la seguridad de tu amor, con la seguridad de que hay una esperanza, hay un mundo mejor, más allá, que nos está aguardando a todos nosotros y a muchos más. Danos esa bendición, Señor, que te agradecemos por Jesús. Amén. Amén.